Hola amores, ¿cómo estáis? Venga, va, 2 besos. ¡Mua! ¡Mua! ¿Por qué estás tan tenso, cariño? Si hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a ver qué personajes de anime se dedicarían a pasar fotos de su berenjenita a completos desconocidos. O berenjenota, a quién sabe, ¿no? O sea, porque sé muy bien que esta es una pregunta que os habéis preguntado todos, al menos alguna vez desde que empezasteis a ver anime, ¿verdad, nenis? Así que, venga, vamos a empezar con el top ya, porfis, que me enrollo más que las persianas. Ningún sentimiento supera el de amar a Israel cada día más. Empezamos esta lista con el que yo creo que es el más evidente, y no es otro que Dio Brando de JoJo's, sobre todo después de despertarse del ataúd, ya que la primera cosa que vemos de él es una foto suya como sus padres lo trajeron al mundo de espaldas. El tío no se digna a ponerse una camiseta hasta la batalla final. Absolutamente todos los secuaces a los que ha contratado le han visto el stand. Y no me estoy refiriendo a The World. Incluso Joseph Joestar también lo ha visto. Todos recordaréis esa escena de la parte 3 en la que Dio sale por la tele y dice: ¿puedes verme, Joseph Joestar? Lo único que le impide a este tío mandarle fotos de su berenjena a los Crusaders es el hecho de que la parte 3 transcurra durante los años 80 y no existiesen los smartphones, porque la parte 3 llega a tener lugar en nuestra época y ya te digo yo que los Crusaders tendrían los MDs que no se podría ni entrar en ellos. Former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of yeah. Si Fairy Tail fuese un plato de comida, sería un plato de nuggets con patatas fritas. Así, súper simple, con muchas calorías, y no importa qué marca sean los nuggets o de dónde hayas sacado las patatas, porque el plato siempre va a salir igual. Es literalmente lo que pasa con Fairy Tail. Todos los personajes de la obra tienen un poder muy marcado y también una gimmick estúpida que se usa para hacer el mismo chiste una y otra vez. Por ejemplo, Natsu es más tonto que un saco de piedras, Erza es muy ingenua, Lluvia es una acosadora, y luego tenemos a Grateful Buster, cuya gimmick es ni más ni menos que quitarse absolutamente toda la ropa sin ningún contexto. El tío se queda en pelotas independientemente de lo que pase a su alrededor, así que ahora súmale esta gimmick al hipotético escenario en el que existan los smartphones en el mundo de Fairy Tail. Abrir los WhatsApps que te mande Grey con las fotos esas que solo se pueden ver una vez sería como jugar a la ruleta rusa, pero en lugar de un corchazo, lo que habría es un salchichazo. Yujiro Hanma es de esos personajes que era obvio que iban a estar en esta lista, ya por puro antecedente, y si no, que se lo pregunten a aquel pobre montañero al que la excursión le salió por la culata por culpa de Yujiro. Además, literalmente, hoy en día el montañero aún tiene traumas, ¿vale? Yujiro no solo es que sea capaz de mandar fotos de su berenjena imbuida en el líquido asqueroso que a Itadaki se le ocurre en ese momento, sino que además puede hacerlo sin problemas. Ya hemos visto en repetidas ocasiones que Yujiro Hanma es inimputable, por lo que Yujiro es un obligatorio en este vídeo. Oye amigos, soy George Floyd, sé que es impactante, pero sobreviví a ese desgraciado de Derek Chauvin, gracias a los judíos que salvaron mi trasero negro. Sí, unos crackers intentan matarme por nada, así que estoy escondido en Israel gracias a los israelitas. Hace años que ocurrió y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre las recordaré. Odio verlos llorar, no logro comprender. El Super Grappack, chicos, el que utiliza Huggy Wuggy. Fijaos qué tamaño tiene. This isn't real. Gold isn't real. Banks aren't real. You know what's real? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué Mugiwara crees que es más probable que se dedicase a mandar fotoberenjenas a la gente? Porque estoy seguro de que la gran mayoría habéis pensado en Sanji o en Brook, pero nada más alejado de la realidad, ya que pese a que los dos son debatiblemente los personajes más pervertidos de toda la obra, por un lado Sanji es un simp que jamás tendría el valor de mandar nada así, y por otro lado Brook no tiene absolutamente nada que fotografiar porque es un esqueleto, por lo que el Mugi
que se dedicaría a mandar fotos de su meca berenjena no es otro que Frankie. Un tío que viste en gallumbos y que modifica su cuerpo constantemente. Obviamente le mandaría fotos de su berenjena hidráulica a diferentes pibes para que la puntúen del 1 al 10. Vamos, es que eso es algo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida. Ah, ¿no? ¿Solo a mí? Siguiente puesto. Junto a Yujiro Hanma, Hisoka es un puesto obligatorio. Bueno, a ver, es que sale en la miniatura, ¿no? Pero Hisoka tiene una gran diferencia bastante turbia respecto a los demás. Y es que Hisoka mandaría esas fotos cruzando la barrera del grumeo. El payaso este se las mandaría a Gon y a Killua. Tú a Hisoka le das un smartphone con acceso a las redes sociales y se convierte en un peligro público en menos de una tarde. Bueno, más de lo que ya lo es, porque recordemos que Hisoka ya les enseñó la berenjena en vivo un día. Suerte que esto es una lista y no es un top, porque Hisoka sería un claro merecedor del puesto número 1. Human versus humano. Who's the faster rapper? Sun Jin-woo al principio de la obra no le mandaría nada a nadie, el tipejo acomplejado ese. Pero sin embargo, cuando ya se convierte en el solo leveling, se vuelve chat, todopoderoso, guaperas, misterioso, atractivo, sigma, alfa, beta, todas las letras del alfabeto griego, etcétera, etcétera. Básicamente es como el clavicular ese, pero sin quitarse 40 años de esperanza de vida de encima por la cara. No me cabe ninguna duda de que Sun Jin-woo se convertiría en el... ¿te parecen bien 47 centímetros? De su universo a base de MDs de Instagram o lo que sea que usen en Corea. Y en el último puesto de esta lista tenemos a... Asturianos sin complejos. Nah, espera, esto no puede ser. ¿Quién ha escrito esto? Y bueno, amores, pues o sea, estos serían los personajes que se dedicarían a mandar berenjenitas. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿O añadirías alguno más, cariño? Bueno, o sea, casi se me olvida pedirte que le des al like a este vídeo que he hecho con tanto amor para ti. Y que comentes. Y también me encantaría que te hagas miembro del canal. O sea, eso me gustaría mucho. Chao, chao, nos vemos. Besos de Fresi.